Buenos días, hoy es jueves 8 de julio del año 2021 y estamos en la semana 11 de este curso de Psicología Industrial. Ya muy avanzados, estamos en el último segmento del curso. Hoy nos corresponde abordar un tema que suele ser bastante interesante para ustedes, que es el de las emociones, los estados de ánimo y la inteligencia emocional. Estamos pues mirando nuestro mapa de navegación. Estamos en la semana 11 del 8 de julio. Tenemos que ver hoy las emociones, los estados de ánimo y la inteligencia emocional. La semana que viene nos corresponde abordar el tema de estrés y violencia en el trabajo. Y luego tendremos el último tema, que es cambio individual, comunicación, feedback y coaching. Con este último tema le damos a ustedes algunas herramientas que empezar a trabajar y aplicar en su pasantía y con toda seguridad en su ejercicio profesional. Y luego entraríamos a la última semana, la semana 14 al 29 de julio, cuando nos toca el tercer parcial. Vamos entonces a abordar este interesante tema. En la agenda que tenemos para hoy tenemos previsto esos aspectos. Primero vamos a ver lo que son las emociones y relacionados con ello el tema de los estados de ánimo. ¿Cuáles son las relaciones entre las emociones y los estados de ánimo? Luego vamos a revisar el concepto de inteligencia, que seguramente ustedes ya conocen de cursos anteriores. Luego sí entramos en el tópico de inteligencia emocional. Luego vamos a relacionar la inteligencia emocional con el estrés y el conflicto. Y luego vamos a redondear el tema viendo las aplicaciones de esto que hemos aprendido en gerencia y liderazgo. Vamos a ver entonces los conceptos centrales, que son los de emociones, sentimientos, estado de ánimo. Vamos a hablar de un concepto que no es técnico, que son las pasiones, y vamos a ver sus tipos. En primer lugar, tenemos que clarificar que las emociones son fenómenos que ocurren en corta duración y multidimensionales. Cuando uno tiene una verdadera emoción, no dura mucho tiempo. Y la razón es porque nosotros utilizamos eso para adaptarnos y al final quedamos, como está la figura, un poco cansados. Por tanto, una emoción no debe durar demasiado tiempo. Una emoción dura apenas varios minutos en el mejor de los casos. ¿Cuáles son esas emociones? Las emociones son la furia o rabia, el temor o miedo, la tristeza, el desagrado o asco, la alegría y la sorpresa. Es cierto, los psicólogos no se ponen de acuerdo en la clasificación de las emociones, pero estas son las que más se presentan frecuentemente en la literatura y por eso son las que vamos a considerar aquí para ustedes. Y tal como lo vieron en la película, ahí están esas emociones: la tristeza, el desagrado o asco, la furia o la rabia, la alegría y el temor. Son las emociones básicas que nosotros generalmente mostramos durante el tiempo. ¿Cómo contribuye las distintas dimensiones a la emoción? Una dimensión de la emoción es la cognitiva, son los sentimientos, es el darse cuenta, y generalmente lo manifestamos con el autorreporte. Luego tenemos una dimensión biológica, que es la activación. Por ejemplo, si uno tiene rabia, quiere agredir, está la preparación física y nuestras manifestaciones se ven en los sistemas hormonal y autonómico. Hay otra dimensión de la emoción, que es la dimensión funcional, que es la motivación, que está dirigida hacia las metas, que tiene que ver con aproximar o retirarse. Y luego tenemos una dimensión de la emoción, que es la expresiva, que tiene que ver con la comunicación y que nosotros manifestamos a través de la cara, el cuerpo o la vocalización. Los sentimientos son diferentes a las emociones. En el tiempo que hemos estado nosotros compartiendo, ahorita usted puede haber tenido varios sentimientos de placer, de displacer, puede haber manifestado atracción o rechazo a lo que yo estoy diciendo, querrá aproximarse o retirarse, y estarán en unos extremos entre el optimismo y el letargo y la irritación y la calma. Los sentimientos son mucho más frecuentes que las emociones, los tenemos durante todo el día y son dimensiones de nuestro placer o nuestro displacer frente a los objetos, acontecimientos o situaciones que tenemos que enfrentar.
Y un tercer punto, fíjense que hemos hablado de las emociones como fenómenos de corta duración, pero muy intensos, de los sentimientos, que es una dimensión, digamos, más puntual que podemos tener a lo largo del tiempo, y luego tenemos los estados de ánimo. Aquí es donde tenemos que tener más cuidado. Por ejemplo, está bien que tengamos tristeza, miedo, rabia o alegría. La tristeza está bien en una oportunidad, pero demasiados episodios de tristeza no pueden llevar a un ánimo desagradable, que es la depresión. La depresión sí es un asunto que tenemos que atender. Demasiados episodios de miedo pueden llevarnos a un estado de ánimo de angustia. El miedo es normal, la angustia no es normal, necesita atención. Está bien que tengamos ocasionalmente episodios de rabia. Lo que no podemos permitirnos es tener una situación permanente de irritación. Casi que nadie me puede mirar porque me voy a molestar. Y lo que sí podemos darnos el lujo es de tener muchos episodios de alegría y desarrollar un estado general de optimismo. Eso sí nos lo podemos permitir, y eso es lo que predicamos en psicología industrial. Luego tenemos otro asunto que no es un asunto técnico, pero que frecuentemente se combina con este tópico de las emociones y la inteligencia emocional, que son las pasiones y los pecados capitales. Allí tienen una secuencia de los pecados capitales, tal como lo destaca la religión, que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, que son los celos, y la pereza. Estos no son términos técnicos, pero que se utilizan frecuentemente y se explotan en lo que llamamos las novelas, inclusive en los episodios cotidianos de la que ustedes ven normalmente en la televisión o en su internet. Va a haber episodios de soberbia, de alguien que quiere manifestarse por encima de los demás, gente que quiere acaparar, gente que quiere manifestar o manifiesta su lujuria en el apetito sexual, gente que se muestra constantemente iracundo, gente que no cesa y quiere comer, beber y dedicarse a las drogas constantemente. Gente que resiente las cualidades que tienen las otras personas o los bienes que tienen las otras personas. Y está la envidia y están los celos. La envidia es algo que tienen los demás que yo no tengo, y los celos que yo no quiero perder algo de lo que ya yo tengo. Y entonces, por ejemplo, defiendo ardorosamente a mi pareja porque tengo mucho miedo de perderlo. Y ahí eso afecta a nuestra autoestima. Y por otro lado, bueno, hay gente que manifiesta su pereza, que realmente no quiere trabajar, no quiere hacer las cosas que tienen que hacer, y manifiesta un desgano por obrar en el trabajo. Frente a las pasiones, nosotros sugerimos las virtudes, o más bien la iglesia sugiere las virtudes. Frente a la soberbia, cultive la humildad. Frente a la avaricia, cultive la generosidad. Frente a la lujuria, tenga episodios de castidad, de abstinencia. Frente a la ira, manifieste su paciencia. Frente a la gula, haga y manifieste su templanza. Frente a la envidia y los celos, manifieste su caridad. Frente a la pereza, sea diligente para hacer las cosas. Una pregunta que siempre nos hacen, y la traigo a colación en este tipo de presentaciones, es la pregunta que me hacen sobre qué es el amor. Si el amor es una emoción, es un estado de ánimo o es un sentimiento. En realidad la emoción conjuga tres cosas. Y esto que voy a presentar es la teoría triangular del amor de un autor psicólogo muy famoso que se llama Robert Stenberg. Y él dice que que el amor tiene tres dimensiones. Una parte de acción de la conducta, de encaprichamiento, una parte de sentimiento o de afecto que tiene que ver con la intimidad, y una parte de pensar, la cognición, que es el compromiso. Lo que hablamos recientemente de las pasiones, lo que dice que es una combinación exagerada entre el sentir y el pensar.
allí se genera una pasión que puede llegar a abrumarnos, puede llevar a arroparnos y a hacer que hagamos cosas que normalmente no haríamos. Entonces, en el sentir están las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. Estas tres combinaciones del actuar, el sentir y el pensar es lo que nosotros llamamos el amor. Aquí podemos resumir lo que ocurre en la secuencia del amor. El amor comienza con un encaprichamiento, con una pasión. Si ustedes se pueden recordar, si alguna vez se sintieron enamorados, fue cuando encontraron a una persona y de repente tuvieron un deseo irresistible de aproximarse a esa persona. Ese es el encaprichamiento y por allí es que normalmente comienza el amor. Luego del encaprichamiento, de la pasión, de lo que podríamos llamar de la conducta, viene entonces el siguiente paso, que es desarrollar la intimidad, tomarle cariño a la persona, empezar a cultivar una relación con esa persona. Y finalmente se desarrolla lo que llamamos el compromiso, que tiene que ver con decidir que uno quiere estar la mayor parte de su vida con esa otra persona. Cuando se combinan el encaprichamiento, el cariño y el compromiso, y las tres cosas se dan justamente en las dimensiones que se esperan, nosotros hablamos del amor consumado, que combina la intimidad, la pasión y el compromiso. Pero normalmente en nuestras relaciones eso no ocurre de esa manera. Y a veces tenemos solamente encaprichamiento y algo de compromiso. Entonces ahí hablamos de un amor fatuo, que solamente tiene pasión y compromiso, pero no hay intimidad. En otras ocasiones tenemos el encaprichamiento y el cariño o la intimidad. Y hablamos de un amor romántico, porque la gente siente pasión, tiene cariño, pero no está decidida a permanecer en el tiempo con ellos. Y por otra parte podríamos tener cariño y compromiso. Ese es el amor sociable. Hay intimidad, hay compromiso, pero la persona no nos hace sentir pasión por ella. Normalmente cuando comienzan las relaciones, esto es lo más fundamental, el encaprichamiento, luego la intimidad y luego el compromiso. Con el tiempo se reduce el encaprichamiento y queda el cariño y el amor vacío, y el compromiso, que es el amor sociable. Cuando las parejas empiezan a tener problemas, uno se pregunta si hay que redescubrir la pasión que hay entre esas personas. Y eso es lo que exploramos normalmente. Y si ustedes sienten que tienen dificultades en su relación, tienen que preguntarse qué es lo que pasa en estas tres dimensiones. Siento pasión por esa persona, siento suficiente cariño, intimidad, tengo compromiso. Nunca tenemos el triángulo equilátero, pero cuando sospechamos que nuestras relaciones tienen problemas es porque algunos aspectos de ese triángulo no están bien desarrollados. Y por ahí comienza nuestro descubrimiento de las cosas que podemos hacer para mejorar. En resumen, el amor es mucho más que estados de ánimo, que sentimientos y emociones, pero que se nutre de todos ellos. Bien, ya hemos visto el tópico de las emociones, ya hemos hablado del amor. Vamos ahora a hablar de un poquito de inteligencia e inteligencia emocional. Inteligencia es la capacidad para resolver problemas, es la definición más convencional que tenemos sobre el tema. Y un problema es una discrepancia entre una situación actual y una condición deseada. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, motivarnos y manejar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y esto lo desarrolló un autor que se llama Daniel Goleman, un psicólogo que se ha ocupado mucho de los temas de cómo difundir la psicología en el público. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Pues hay esas cuatro condiciones: la autoconciencia, la empatía, la asertividad, la autodirección y las emociones para motivar. Estos aspectos, cómo desarrollar la inteligencia emocional, los veremos en
la segunda parte de esta presentación. Estamos pues en esta segunda parte de la presentación de hoy sobre emociones, estados de ánimo e inteligencia emocional. Habíamos dicho que la inteligencia emocional era un concepto desarrollado inicialmente por este autor que ustedes tienen allí, que es Daniel Goleman, que indica que nuestra inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, motivarnos y manejar las emociones en nosotros y en los demás. Este pues es el primer autor en este tema, un concepto controversial, pero con el tiempo ha venido incorporándose en el área de psicología industrial. Y habíamos quedado en la sesión anterior en cómo podemos desarrollar entonces esta inteligencia emocional. Y habíamos dicho que era a través de la autoconciencia, la empatía, la asertividad, la autodirección y el uso de las emociones para motivar. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué significa la autoconciencia? Es darse cuenta, introyectar las dimensiones de la emoción, es decir, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, qué ocurre a nivel fisiológico con nuestra emoción, cómo lo estamos expresando a través de nuestra cara y qué estamos haciendo comportamentalmente. El tener conciencia de nuestras emociones es el primer paso para desarrollar la inteligencia emocional. El segundo paso tiene que ver con el desarrollo de la empatía, que no es lo mismo que la simpatía. La empatía es tratar de ponerse en el lugar del otro, tal como se ve ahí. Es tratar de verse en ese espejo, es ponerse en los zapatos del otro. La gente que desarrolla inteligencia emocional es la que se puede dar cuenta cómo los demás se están sintiendo, cómo los demás tienen un estado de ánimo, cómo los demás perciben sus emociones, y de esa manera, al hacer nosotros eso, pues desarrollamos nuestra inteligencia emocional. Esta es la característica más importante que deben tener los psicólogos, que es la empatía. Ponerse en el lugar del otro no quiere decir ser como el otro, sino poder entonces sentirse como el otro para poder ayudarlo en su trabajo emocional. El otro punto importantísimo es la asertividad. La asertividad implica expresar nuestras emociones de tal manera que nosotros no nos sintamos mal y que las demás personas no se sientan mal. Por ejemplo, si usted está en una cola para pagar frecuentemente ahora en los automercados y se coloca una persona por delante de usted, una forma de manejar esa situación es pegarle un grito y decirle que ahí no está la cola. Esa es una respuesta como la que está en la primera persona aquí, una respuesta agresiva. La otra es inhibirse, es no decirle nada a la persona y entonces nosotros nos vamos a sentir mal. La verdadera respuesta, que es asertiva, es decirle a la persona que ese no es su puesto, que debe ir atrás y hacer que la persona cambie su posición, reconociendo que han incurrido en un error, que sea voluntario o involuntario. Pero la expresión de nuestras emociones es muy importante, y la expresión de nuestras emociones de una forma socialmente aceptable lo es todavía mejor, y es un ingrediente crítico de la inteligencia emocional. Entonces, tal como lo hemos dicho, la expresión es verbal y motora de nuestras emociones de una forma socialmente apropiada. ¿Y qué significa socialmente apropiada? Sin violar los derechos de los demás, pero tampoco sin violar los de uno y sin agredir a otro. Las competencias asertivas son 4. Primero, aprender a decir que no. Segundo, aprender a pedir favores y formular exigencias. Tercero, para expresar sentimientos negativos y positivos. Y cuarto, saber cuándo iniciar, mantener y cerrar conversaciones. En el escenario laboral, todas estas son extraordinariamente importantes. El siguiente elemento de la inteligencia emocional es la autodirección. ¿Qué quiere decir? Hacer un esfuerzo deliberado por conducir nuestros sentimientos y emociones. No quiere decir que nosotros los manejemos. Hay que darnos la idea que nuestras emociones son como un caballo brioso que tiene deseos de expresarse, y nosotros lo que podemos hacer es conducirlo por el camino. No vamos a negar nuestras emociones,
no vamos a rechazarla, pero sí podemos manejarla, darle dirección y sobre todo sentido. Es decir, hay que aprender a llorar cuando uno necesita llorar, hay que aprender a reírse cuando uno siente deseos de reírse, hay que poder expresar tristeza en el momento y no restringirse en la emoción. Luego nosotros debemos y podemos utilizar nuestras emociones para motivar a otros, y eso es lo que hacen la mayoría de los políticos y lo que hacen también los actores y actrices, es sentir la emoción pero luego transmitirla de tal manera que los demás también se sientan motivados para expresar sus propias emociones, sobre todo la alegría, la energía, el entusiasmo. Esas son las cosas que nosotros podemos hacer para motivar a otras personas. Vamos a hablar ahora un poco sobre el conflicto y la inteligencia emocional. El conflicto ocurre cuando una persona o otra parte percibe que se están amenazando sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las dos personas no están conscientes de lo que está ocurriendo, pero falta con que una sienta que otra está afectando sus intereses, es cuando ocurre el conflicto. El conflicto también genera estrés y por eso lo tenemos que manejar con los recursos de la inteligencia emocional. Hay conflictos que son funcionales y conflictos disfuncionales. ¿Cuáles son los tres tipos de conflictos más importantes en el escenario laboral? Primero, el conflicto de tarea. Yo estoy haciendo una cosa y otra persona piensa que la debe estar haciendo ella. O por el contrario, yo pienso que otra persona tendría que estar haciendo una tarea y no la está haciendo. Un segundo tipo de conflictos son los conflictos de procesos. Es decir, en un proceso hay una secuencia de pasos y las personas pueden tener diferencias en cuál es la secuencia de pasos que hay que seguir y eso genera conflicto. Y desde luego hay conflictos en las relaciones interpersonales. Y ese es el tercer tipo de conflicto que puede ocurrir en una organización. El conflicto es funcional cuando al final del camino eso ha terminado por mejorar el desempeño del grupo o de equipo. Y es disfuncional cuando ese conflicto hace que disminuya el desempeño, se afecten los resultados organizacionales y sea necesario hacer intervenciones más amplias para resolverlo. El proceso de conflicto pasa por una serie de estadios que, tal como allí los menciona. El primero es la oposición potencial, luego viene la cognición y personalización, luego las intenciones, viene un estadio que es el de la conducta y luego vienen los resultados. En la oposición potencial, como lo hemos dicho, las condiciones antecedentes es si hay problemas de comunicación, si hay afectación de la estructura organizacional o hay variables personales en los individuos que afectan, eso es el sembradío, eso es el cultivo para que ocurra el conflicto. Y el conflicto puede ser percibido cuando una de las partes está de acuerdo con él y es sentido cuando ambas partes se dan cuenta que existe un conflicto. Luego que tenemos un conflicto que ha sido sentido, vienen nuestras intenciones de manejar el conflicto. Y nuestras intenciones pueden ser de competir, de complacer, de colaborar, de evadir o hacer un compromiso. Uno debería esperar, como lo vamos a ver en la siguiente pantalla, que haya una colaboración para lograr los resultados que se esperan. Luego de las intenciones vienen las conductas abiertas que implican que uno presenta unas acciones y se observa una reacción. Y esto entonces nos lleva al quinto estadio, que es los resultados. En el caso que sean buenos, mejora el desempeño del grupo. En el caso que no sea así, se reduce el desempeño del grupo. Aquí tenemos las expresiones de las intenciones del manejo de conflictos. Por un lado, nosotros podemos ser o no asertivos, que ya lo vimos antes, o asertivos, defender nuestros derechos. Y en la otra dimensión está el ser no cooperativo o cooperativo.
Cuando nosotros ni somos asertivos ni cooperamos, ocurre la evasión. Cuando nosotros deseamos expresar y tratar de hacer nuestro punto, estamos en competencia. Cuando nosotros declinamos nuestra asertividad y queremos cooperar, hacemos complacencia. Cuando queremos hacer una decisión distributiva, aceptamos el compromiso. Y cuando nosotros queremos realmente resolver un conflicto en donde todas las partes se sientan bien, vamos a ser asertivos, vamos a ser cooperativos, pero vamos a encontrar una oportunidad de solución que sea beneficiosa para todos. El conflicto puede escalarse o desescalarse y va desde los desacuerdos o malos entendidos menores hasta los esfuerzos abiertos por destruir a la otra parte. Y puede pasar como un cuestionamiento o desafío abierto, ataques verbales asertivos, amenazas y ultimátum y ataques físicos y agresivos. Los conflictos, como ya hemos dicho, se pueden escalar o pueden disminuir su escala. Existen unas técnicas que se utilizan organizacionalmente para estimular el conflicto. Una de ellas es hacer comunicaciones confusas. Por ejemplo, yo podría decir, no, de nuevo va la carrera de relaciones industriales a 5 años y las personas que están ahorita van a tener que hacerlo. Eso va a crear una confusión, eso es un chisme y puede hacer que la gente empiece a inquietarse y a estimular un conflicto. Puedo traer profesores externos a la carrera y los profesores externos empezar a decir, mire, pero es que en la Universidad de Carabobo la formación es mucho mejor que la que se hace en la UCAP y eso estimula el conflicto. La reestructuración del plan de estudios podría ser, de hecho es una oportunidad para que ocurra el conflicto porque va a haber profesores que se van a sentir afectados y otros que se van a sentir beneficiados. Esto hace una estimulación del conflicto. Y después uno puede traer un abogado del diablo o pueden ocurrir abogados del diablo que naturalmente estén todo el tiempo diciendo cómo las cosas podrían ser diferentes. Hay otras técnicas que son las técnicas de resolución del conflicto que van desde la solución del problema, metas de rango superior, expansión de los recursos, evasión, aplanamiento, compromiso, mandato de autoridad, modificación de las variables humanas y modificación de las variables conductuales. Todas esas son formas como se pueden resolver los conflictos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Acuérdense que el liderazgo es animar, influir, entusiasmar a los colaboradores para alcanzar metas y la gerencia es la planificación, organización, dirección y control de los recursos para conseguir metas organizacionales. La inteligencia emocional sirve para animar y generar energía, para mejorar actitudes laborales, para asegurar el involucramiento y para disminuir las tensiones. Primero sirve para animar y energizar a los colaboradores. Sirve para mejorar las actitudes laborales de satisfacción, compromiso e interés por la tarea. Sirve para asegurar el involucramiento de la gente con el trabajo, aumentar la productividad, disminuir el ausentismo y disminuir la rotación. También sirve cuando se utiliza el humor para aliviar tensiones y reducir el estrés laboral. Podemos resumirlo de esta manera. Cualquiera puede estar furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y en forma correcta, eso no es fácil. Y eso lo dijo Aristóteles hace muchísimo tiempo en su libro escrito de Ética para Nicómanos. La sabiduría emocional, además de la inteligencia emocional, es emplear la inteligencia emocional para generar bienestar en la comunidad. Bueno, entonces agradecemos sus preguntas y hemos hablado de este capítulo, no de todo el capítulo, pero hemos hablado de este capítulo y recomendamos también este libro que es No diga que sí cuando quiera decir que no, de Frenstein y Jim Baer.